A grabar. Ahí está. Laura Martínez Belli, hacía mucho que no teníamos una novela tuya, entonces ya ahora me viene la otra Isabel y digo, por eso, porque estuviste haciendo esta novela que me parece que es una clave para iniciar otra vez tu carrera literaria. No, no porque no tengas trayectoria, pero sí que esta novela implica como un parteaguas, me parece, en tu Sí, narrativa. yo creo, Mónica, sinceramente, que es mi mejor novela, ¿eh? Yo creo que todas las anteriores han sido un camino que me ha traído hasta aquí. Las anteriores me han servido como de aprendizaje para poder yo escribir lo que he hecho con la otra Isabel. Y sí, han sido 4 años más o menos lo que me he tardado, por eso no tenían noticias mías. Ujú. Pero sí, en 2018 más o menos empecé a escribirla y, bueno, a organizarla, a investigar y todo, y hasta ahora que salió. A mí se me ocurre también que es una cosa también estar lejos de México, digamos, También. poder ver exactamente cuál es la proyección de esta gran mujer de la historia, ¿verdad? Claro, claro. El estar aquí te da otra perspectiva, quieras que no, ¿no? Incluso en el tono de la narración Ujú. se puede sentir otro acento. No sé si eso se puede sentir cuando se lee, pero las partes que son de los mexicas, yo las escribía con el acento mexicano, las partes que son de los españoles con el acento español. Entonces sí hay una mezcla de como mis dos mundos, como está en la novela, Ujú. eh, y la perspectiva de la distancia también para ver las cosas desde otra perspectiva, como bien dices. Tú empiezas con un parto que me parece además que es un parto para México, un parto accidentado finalmente, es un parto pesado, digamos, ¿no? Sí, Que inicia la historia de este país, ¿no? sí, sí. Al final la historia tiene mucho de simbólica también, porque aunque estás narrando acontecimientos históricos, hay un subtexto ahí debajo en donde, los personajes se vuelven metaliterarios un poco, o más bien simbólicos, sí, porque Isabel sería lo mexica, Leonor sería el nuevo mundo, y en el medio Hernán Cortés, que sería la conquista, ¿no? O sea, los personajes adquieren eh, unas lecturas muy amplias, y como bien dices tú, la novela es el nacimiento de un nuevo mundo que nace violentamente en muchas ocasiones, pero que nace con toda su grandeza también. Eso es cierto. Cuando hablas de los mexicas, obviamente hablas de la violencia, pero también hablas de la grandeza, ¿no? ¿Así lo ves desde lejos a México violento y grande? Sí, sin duda, sin duda. También México me duele mucho desde aquí, ¿eh? Cuando leo las noticias de los feminicidios, las noticias de tantas cosas, duele mucho ver que México a veces se encarrila hacia un escenario demasiado negativo, ¿no? Y duele mucho porque hay como impotencia también al verlo desde la distancia. Esta separación, a mí a veces yo pensaba, bueno, Laura no va a escribir más, pensaba yo, ¿no? Es lo que pensaba, porque De digo, bueno, porque ¿eh? me fui. Claro, decía, claro, no, meterse en otro país, adaptarse, no sé qué, pero has tenido siempre la compañía de Planeta. ¿Cómo fue para ti tener esa editorial finalmente, no? Pues ellos son como mi familia, ¿no? O sea, Claro, yo empecé a hacer carrera allí con ellos y ellos están siempre ahí, o sea, claro, es como un tío lejano que no lo ves, ¿no? Y también sientes mucho no verlo porque a veces hace mucha falta, no sé, ir a comer con tu editor, claro. platicarle y decir, pues tengo un bloqueo o no sé para dónde tirar, o me está quedando padrísima mi novela, ¿no? Esa distancia nos separa mucho, pero ellos, sin embargo, siempre han estado ahí para escucharme, para apoyarme y para motivarme incluso y para
¿cómo se dice? Mm, sí, para motivarme a seguir escribiendo, a no dejarlo. Y a pesar de la distancia, bueno, mira, ahora con la pandemia todos hemos estado lejos de alguna Sí, manera y eso nos ha como unido. O sea, yo creo que en este año de la pandemia, paradójicamente, el Zoom nos ha acercado muchísimo eh, con gente que estaba lejos, o sea, nos vemos por Zoom, incluso estando en la misma ciudad, entonces de alguna manera eso vino a limar distancias. No, pero el apoyo de Planeta siempre ha estado ahí y yo siempre me he sentido con la confianza de decirles, oye, estoy escribiendo esto, ¿cómo lo ves? ¿No? claro. Me decía Santi Rocagliolo la semana pasada de que ha hecho, por ejemplo, por Zoom, una reunión de 400 libreros de Latinoamérica y esto jamás lo podría haber hecho, Claro. digamos, ni presencialmente, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Yo también he hecho clubes de lectura con gente de México que está apenas leyendo Carlota, por ejemplo, Claro. y grupos de 100 personas que digo, mira, el libro salió en 2017, lo Ujú. están leyendo apenas ahora, y antes, estando en México, no se nos había ocurrido hacer clubes masivos de lectura, ¿no? Por videoconferencia. Entonces, bueno, la tecnología y la necesidad nos ha obligado a ponernos las pilas en este sentido y a cortar distancias. Cuando hiciste Carlota, yo te preguntaba por qué eh, referirte a las mujeres grandes, pero la verdad que ahora con Isabel de Moctezuma ya ni siquiera te lo pregunto, pero Sí. ¿quién fue Isabel? ¿Quién fue Uf, esta otra Isabel? uf. Mira, cuando yo escribí Carlota, yo tenía un conflicto moral porque Carlota fue una víctima, ¿vale? Entonces, cómo hacer protagonista a una mujer que ha sido ninguneada tanto, ¿no? Una mujer que ha sido sometida tanto. Entonces, Vuelta loca, ¿no? Vuelta sí, loca. y al final encerrada, o sea, una vida Sí. muy trágica. ¿Cómo empoderas a una mujer que ha tenido esa vida? Creo que lo logré de alguna manera o en algún ámbito, ¿no? Pero Isabel era todo lo contrario. Fíjate, o sea, Isabel sí me daba la posibilidad de hacer una épica, una mujer, incluso el momento histórico te permitía escribir sobre batallas, sobre grandes acontecimientos que van mucho más allá del ámbito doméstico, que también estamos un poco, por lo menos las mujeres, yo creo que somos mucho más que el ámbito doméstico y queremos leer historias escritas además por mujeres, porque nosotras siempre hemos leído historias de hombres que escriben sobre mujeres, entonces siempre está esa visión del hombre que observa a la mujer y que la interpreta según su mirada, ¿no? Y nosotros también tenemos una manera de interpretar a las otras mujeres, obviamente, y podemos contarlo, podemos narrarlo. Y Isabel me daba todas esas posibilidades, todas, además de ser una mujer que merece la pena ser conocida por muchos. ¿Eh? Aquí en España está el Palacio de Moctezuma y hay colegios y calles que se llaman Isabel Moctezuma, que eso también fue lo que me llevó a escribir sobre ella, porque yo decía, Isabel Moctezuma, pues ¿quién será? Fíjate, yo no lo sabía. Y cuando empiezo a descubrir quién es, pues me pareció que tenía una vida fascinante y donde curiosamente también confluían mis temas de pertenencia, de evolución, de transformación, de adoptar otra cultura que no es la tuya, ¿no? O sea, al final los temas me encuentran. Ahora, Isabel de Moctezuma me parece que no se ha hecho una novela antes, me parece, ¿no? Que hay muchos libros sobre ella, pero no sé si hay una novela. Hay alguna otra de Eugenio Ajá. Aguirre, sin Ah, la embargo, de Eugenio, y claro. también hay otras novelas que se llaman Copo de Algodón, se ha escrito. Sin embargo, la sensación que yo tengo o que yo tuve cuando las leí es que no conoces al personaje, conoces el momento histórico. O sea, Claro. son novelas que están muy bien documentadas, que hacen un paneo estupendo de lo que pasó, la matanza del Templo Mayor, todos los acontecimientos mexicas, ella está ahí. Y en el momento en que entran los españoles y la casan con los españoles, las novelas se terminaban, como si no interesaba la parte de la transformación a cristiana, que importaba menos. O sea, era vanagloriar el pasado mexica, ¿no? Ensalzar su parte mexica y minimizar la parte española. Entonces yo dije, pero si lo interesante de esta mujer es Claro, es justamente cómo se transforma. ese proceso de aculturación y de adaptación a otra cosa,
Eso es lo interesante, ¿no? Además de lo otro. Entonces, bueno, dije, aquí es donde yo tengo la oportunidad de poder contar tantas cosas y aprendí un montón porque en efecto me faltaba información. Por ejemplo, cómo se construyó la Nueva España. Tenemos como que una visión muy corta. Cuando Hernán Cortés se fue a las Sigüeras, que es donde mató a Cuauhtémoc y demás, ¿qué pasó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó en la Nueva España mientras él no estaba? Pues Isabel Moctezuma. Y, o sea, había cantidad de cosas vamos, que tenían que contarse, ¿no? Tenían que narrarse, tenían que contarse, y narrarse desde el punto de vista humano, es decir, que la persona que termine de leer mi novela tenga la sensación de conocer a los personajes y decir, yo sé quién fue ella, y sé quién fue aquella otra, y también sé quién fue Catalina, y quién fue Luisa Jicoténcatl, ¿no? O sea, tener una visión no de la época, sino de los personajes, que es lo que me interesaba a mí. Van las dos últimas preguntas. ¿Crees que te has especializado en novelas históricas? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que también hablando de las editoriales, la editorial te empuja un poco hacia un rubro, ¿no? Y a veces no necesariamente te tiene que gustar que te encasillen en ese rubro, porque yo creo que lo bonito de escribir también es estar en hacer cosas distintas cada Claro. vez, no encasillarte. Eh, entonces, creo que he aprendido, esta novela me ha enseñado muchísimo, no solo sobre escribir novela histórica, sino sobre escribir. O sea, creo que es una novela que me ha enseñado muchísimo de mi oficio, muchísimo, y que en cuanto a novela histórica también me ha enseñado un montón porque sufrí como nadie y batallé como nadie para que la historia con mayúsculas eh, no se comiera a mis personajes. Que mira que es complicado eso porque yo Claro, tenía... lo dijiste con las novelas, ¿no? Que era más importante todo lo histórico que ella misma, digamos, ¿no? Exacto, Esto exacto, era ir totalmente al revés, digamos, ¿no? exacto. Entonces, ¿dónde encontrar ese equilibrio? A mí me exigió un esfuerzo creativo importante. De hecho, yo de esta novela tengo 5 versiones distintas, ¿eh? Claro. Que no sé si las anteriores eran peores que esta, o sea, no estoy tan segura porque estaban muy bien también, pero hice 5 versiones, imagínate, Mónica. Entonces, fue una novela muy, muy trabajada. Eh, y aprendí mucho. Y creo que incluso doy clases de novela histórica en la Escuela de Escritores aquí en Madrid, ¿no? Pues no sé si seguiré haciendo novela histórica o si a veces me apetece escribir sobre mi época también, mi Claro. entorno, mi vida, eh, conflictos que me son muy cercanos, también tengo ganas de escribir eso. Lo que pasa es que la novela histórica también me da la oportunidad de trasladar a veces esas problemáticas a personajes que más Claro. lejanos. Pero bueno, no sé, no me gustaría encasillarme desde luego en un solo género, aunque también sé que un lector que lea, por ejemplo, la otra Isabel, si se prenda de la novela, buscará, ¿no? De alguna manera leer otra novela como esa y entonces es difícil saber qué hacer, ¿no? Pero bueno, como ahorita no tengo ninguna en puerta porque me estoy tomando un respiro porque te digo que esta novela fue un esfuerzo grande, no sé si haré histórica más o no. Bueno, y la última es que precisamente la otra Isabel muestra a esta persona mucho más que otros libros. ¿Crees que lo leerán las personas que hacen series, que hacen películas? Pues ¿Cómo yo lo creo ves? que sí, en el sentido en que ahora están buscando, como hay una necesidad de contenidos enorme, Claro, están buscando muchísimo en los libros, pues guiones que puedan adaptar. Sin duda sería una novela como Ben Hur, porque es que tiene tantos acontecimientos históricos que sería una belleza. Pero desde luego el espectáculo también está en la prosa, ¿eh? En este libro creo que hay una prosa muy pulida, muy poética, que también se disfruta, o sea, no es solo lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, en donde está también el gozo de la otra Isabel. bueno, muchísima suerte y muchísimas gracias por la entrevista, Laura. Gracias a ti, Mónica. Me alegro de verte. Chao.